Como podéis comprobar, parece que la mayor caída en puntos de la historia del Dow Jones del lunes 5 de febrero, la bolsa cayó 1.200 puntos en una sola jornada, finalmente no marcó el inicio del colapso del sistema, como demuestra el hecho de que la situación ya se ha estabilizado. En mi opinión, la élite programó esta caída de forma intencionada con un doble objetivo. Primero, preparar a la población psicológicamente para el colapso que tendrá lugar dentro de pocos meses, esta vez el real. Pues cuando llegue ese día, entonces todo el mundo se acordará de que ya hubo un serio aviso en febrero, y que habrá sido su error no haber sabido interpretar las señales y sacar el dinero del banco y de la bolsa. Y segundo, para demostrar que Donald Trump no es fiable ni serio, pues justo unos días antes del desplome de la bolsa presumió de lo bien que ésta marchaba en su discurso de la nación ante el Congreso. Fue a abrir la boca y seguidamente todo se torció. Eso demuestra que Trump es un bocazas, ¿no? Y sin embargo, yo sostengo que la demolición controlada de la economía ha comenzado. La señal no debéis buscarla en el lunes 5, sino en el viernes 2. Ese día la bolsa cayó 666 puntos, es decir, 666. Ya sabéis que a la élite satánica le chifla la simbología. Luego el lunes tuvo lugar el propagandístico desplome de los 1.200 puntos. Pues bien, desde mi punto de vista, el viernes 2 la élite dio el pistoletazo de salida a sus planes de hundir el sistema financiero para destruir las monedas nacionales de cada país y sustituirlas por una única moneda mundial controlada por ellos. Al día siguiente de la señal del 666, un avión ruso y un tanque turco fueron destruidos en Siria. El lunes 5 hubo un sospechoso ataque químico en Siria, otro más, que causó víctimas civiles y Estados Unidos acusó a Bashar al-Assad de haber ordenado el ataque. El miércoles 7 los americanos bombardearon una base militar en Siria matando a decenas de combatientes rusos. Rusia ha intentado ocultar este suceso a toda costa, y si ha trascendido es porque los americanos lo han hecho público. Han querido asegurarse de que todo el mundo sepa que han matado a muchos rusos. Los rusos dicen que no eran soldados de su ejército, sino mercenarios. Rusos, eso sí. La diferencia es muy importante, pues si los americanos matan a soldados rusos y los rusos no responden, la humillación es brutal. Por eso Putin insiste en que no eran soldados, sino mercenarios. Mi opinión, yo creo que eran soldados. 3 días después, un caza israelí, que junto a otros 6 había bombardeado a una base militar siria, fue derribado por los sirios. Este caza pudo ser alcanzado por un misil sirio, es cierto. Pero un sexto sentido me dice que este caza se dejó cazar, con el objetivo de calentar a la opinión pública israelí y norteamericana. ¿En qué me baso para afirmar esto? En el hecho de que el caza fue alcanzado justo cuando se aproximaba a la frontera israelí, de tal forma que el piloto sabía que el avión caería ya en territorio israelí. Como podéis comprobar, los aviones norteamericanos e israelíes están violando el espacio aéreo sirio un día sí y otro también, y matando a soldados sirios y rusos un día sí y otro también. Estados Unidos e Israel están calentando la situación hasta límites insoportables. Quieren la guerra, pero necesitan que la empiecen los sirios, o los rusos, o los norcoreanos, para presentarse ante la opinión pública mundial como las víctimas, tal y como hizo Estados Unidos tras el bombardeo japonés de Pearl Harbor, por ejemplo. No olvidéis que tienen mucha experiencia organizando operaciones de bandera falsa. Afortunadamente los sirios, los rusos y los norcoreanos saben de qué va el juego, y están esquivando sus trampas. ¿Y por qué quieren la guerra? Porque Estados Unidos está a punto de quebrar, pues su deuda de 20 billones de dólares es insostenible. El dólar se está muriendo. Los demás países están huyendo del dólar y están dejando de comprar bonos del Tesoro norteamericano. Antes todos estos países no se atrevían a dar este paso, pues temían las represalias de Estados Unidos. Pero ahora Rusia y China garantizan a estos países no solo protección, sino también interesantes negocios e inversiones, mientras que Estados Unidos no es capaz de ofrecer nada. Se pasa el día amenazando, ladrando e imponiendo sanciones a quien no se arrodilla ante ellos. Por eso Estados Unidos está contra las cuerdas. Están desesperados y saben que la única solución a sus problemas pasa por destruir a Rusia y a China. Por eso afirmo que la guerra es prácticamente inevitable. Y además afirmo, viendo lo que está sucediendo en Siria y en Corea del Norte, que no falta mucho para que estalle. 1 o 2 años como mucho. Tal vez unos pocos meses. Algunos oyentes me acusan de ser un catastrofista. Yo simplemente me limito a sacar lecciones de la historia y extrapolarlas a la situación actual. Estados Unidos es un imperio en declive, en decadencia, en fase terminal. Pues bien, ¿vosotros habéis visto caer algún imperio sin que éste luchara hasta el final? ¿Hasta su último aliento? Mientras les queden fuerzas, los banqueros de Nueva York no dudarán ni por un segundo en mandar a los hijos de sus vecinos a luchar. De eso no os quepa ninguna duda. Yo particularmente veo muchísimos paralelismos entre la actual situación y los años anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1929 tuvo lugar el crack del 29. 10 años después estalló la Segunda Guerra Mundial. En 2008 tuvo lugar el crash del 2008. ¿Pudiera ser que 10 años después empiece la Tercera Guerra Mundial?
Tras el crack del 29, ese fulano llamado Franklin Delano Roosevelt instauró el New Deal, el nuevo acuerdo, una especie de nuevo contrato social. Hoy en día todo el mundo habla maravillas del New Deal y consideran que Roosevelt fue un gran estadista. ¿En qué consistió el New Deal? El gobierno norteamericano pidió prestado a la Reserva Federal millones y millones de dólares para realizar grandes obras de infraestructuras a lo largo y ancho de todo el país. Con esta operación, millones de trabajadores que estaban en el paro encontraron trabajo. Perfecto. Magnífico. El problema es que ese dinero que Roosevelt tomó prestado había que devolverlo, y el gobierno americano no tenía dinero, estaba arruinado. Las cosas pintaban muy mal cuando afortunadamente para Roosevelt empezó la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa, Rusia, China y Japón estaban arrasadas. Todos sus competidores estaban cao, y además así pudieron robarles todas sus reservas de oro a Alemania, a Italia y a Japón. Y por cierto, pocos años antes, gracias a los comunistas españoles, la Unión Soviética se las robó a España. Ahora el gobierno americano ya podía devolver sus préstamos a la Reserva Federal. Tras el crash de 2008, Obama instauró los Quantitative Easings, es decir, pidió prestado a la Reserva Federal no millones y millones de dólares como Roosevelt, sino millones y millones y millones y millones y millones de dólares, no para realizar grandes obras públicas y así colocar a millones de parados, como Roosevelt, sino para rescatar a los bancos de inversión de Nueva York, bancos como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, etc. El problema es que ese dinero que Obama tomó prestado hay que devolverlo, y el gobierno americano no tiene dinero, está arruinado. Las cosas pintan muy mal, pero afortunadamente para Obama y Trump, tal vez pronto empezará la Tercera Guerra Mundial, tras la cual, si la ganan, todos sus competidores quedarán cao y podrán robarle sus reservas de oro para poder así devolver sus préstamos a los Rothschild, quiero decir, a la Reserva Federal. Así que ya veis, existen muchos paralelismos entre la década de los 30 del siglo XX y la actualidad, aunque hay algunas diferencias a peor. Mucha gente considera que la Guerra Civil Española, 1936-1939, fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente hoy en día considera que la Guerra Civil Siria, 2011-2018, es la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Y en fin, resulta que en la década de los 30 había 3 países que se negaban a someterse a los imperios británico y norteamericano, a saber, Alemania, Italia y Japón. Y la cosa acabó como acabó. Hoy hay 2 países que se niegan a someterse a Estados Unidos, a saber, Rusia y China. Pero ya se ve que la actual situación es mucho peor que la de antaño para los intereses norteamericanos, pues Rusia y China no son Alemania y Japón. Son rivales muchísimo más poderosos que aquellos. Y además todos los participantes en esta pugna disponen de bombas atómicas. La cosa definitivamente pinta mal para Estados Unidos. Ya se ve que, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Desgraciadamente para los banqueros de Londres y Nueva York, esta vez la música no suena tan bien para ellos como en otras épocas. Esta vez se han encontrado con 2 huesos duros de roer. Se han encontrado con la horma de su zapato. Y espero y deseo que si vuelven a iniciar otro conflicto internacional, esta vez sea el último y definitivo para ellos. Lo deseo yo y estoy convencido de que lo desea la mayor parte de la humanidad.